Carles, gracias Manel. Bueno, vamos al siguiente formato, la segunda sesión. Hemos pasado un formato de ponencia, ahora un formato de entrevista. Y para esta entrevista tenemos a una entrevistadora de lujo, a Milagros Díaz, que es la vicepresidenta de FACDE y también presidenta del Círculo de Gestores de Madrid. Así que cuando queráis, adelante. Hola. ¿Qué tal se oye? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias, Jesús, por el halago. Bueno, buenos días a todos. Lo primero quiero es felicitar a la organización, a todos los que habéis trabajado, porque esto está quedando y estoy segura que va a ser hasta el final un éxito de encuentro. Es un gusto estar en esta tierra, un gusto en esta ciudad de Zaragoza. Un gusto estar con todos vosotros, que sois amigos, compañeros, gente que compartimos objetivos. Y además de todo eso, tengo el honor de ser quien le vaya a dar voz a una de las personas con mayor representación e importancia del deporte español, más allá de nuestras fronteras, que es Marisol Casado. De Marisol Casado podía estar haciendo un currículum toda la mañana, pero no, ella nos va a contar algo. Yo de Marisol voy a decir que es licenciada en Filosofía y Letras y MBA en Gestión, que es miembro del Comité Olímpico Internacional, uno de los dos únicos miembros españoles que forman parte del COI, y que es presidenta... Tres. Tenemos a Gasol. Ah, Gasol, perdón, Gasol, si lo sabía. Es un honor. Es Gasol, muy bien, muy bien. Una de los tres miembros. Ella además forma parte de seis comisiones del Comité Olímpico y ella ha sido objeto 2 veces de la medalla al mérito deportivo. Y con esto, ella misma le vamos a pedir que nos haga una breve entrada de lo que es su experiencia personal en todo este mundo del deporte y lo federativo. Bueno, muchísimas gracias y quiero agradecer muy especialmente a Fernando que me haya invitado a estar aquí. Es un gran honor, es un momento muy especial para mí. Yo, como Fernando y como Miguel Bosé, soy del 56, entonces estoy prácticamente jubilada. Me voy a jubilar en el mes de octubre. He pasado por cuatro lo diré. Mandatos. Mandatos, muy bien. 4 mandatos dentro de la Federación Internacional, es decir, 16 años. 16 años siendo presidente de World Triathlon, como se llama ahora, pues es ya un momento muy oportuno para ir dando paso a personas en la propia federación que sean más jóvenes y que tengan el impulso o la pasión que yo he tenido, que sigo teniendo, pero que la tengo desde hace ya muchos años. El currículum es muy largo porque mi vida es muy larga en este momento. y empecé, por supuesto, como deportista de hockey hierba cuando tenía 15, 16 años. Y después ya entré en el atletismo, hice medio fondo y fondo, pero lo más significativo del atletismo fue el paso a hacer maratones. Y entonces, cuando hablamos de maratón, yo me relaciono con el maratón, estoy hablando del primer maratón de Madrid. Entonces, estoy hablando hace 40 y tantos años. Y eso me lleva a comentaros que he sido pionera en muchísimas cosas y he sido, bueno, pues por ejemplo, haber corrido el primer maratón de Madrid. Creo que fuimos 5 mujeres las que participamos en ese momento. Pionera también en el triatlón. Y con esto lo que quiero que veáis, sobre todo los jóvenes, es que no he sido deportista de élite, no lo he sido,
pero he sido pionera en el deporte popular. Y eso, en lo que estamos aquí hablando, creo que es algo muy interesante. Es decir, en el cambio que hubo precisamente cuando yo tenía 20, 22 años, el cambio tan radical que tuvimos en el deporte popular, en el deporte para todos, en el deporte en la calle, en el deporte sin necesidad de grandes instalaciones, etcétera. Ni de grandes marcas, efectivamente. Ni de grandes marcas, efectivamente. Entonces, bueno, yo después de haber hecho deporte, bueno, lo seguí haciendo cuando entró el triatlón en España. Y a partir de ahí, en el 2002, al grupo de amigos simplemente que nos habíamos organizado para darle unas normas, especialmente por cuestiones de seguridad al triatlón. Bueno, tuvimos la suerte que en el Consejo Superior de Deportes, que en aquel momento estaba Fernando, por ejemplo, nos dieron un huequito dentro de una federación nacional, que era el pentalón moderno. Nos llevábamos fatal con ellos, éramos completamente opuestos, pero sí que podemos decir que a partir de ahí yo tuve la grandísima oportunidad de poder participar dentro de la federación, ya con la federación, ser miembro fundadora de la Federación Internacional, de la Federación Nacional también, y en el 2002 me eligieron presidenta de la Federación Europea de Triatlón. Bueno, estoy dando saltos un poco. Muy bien. Pues te voy a decir como anécdota que somos muy jovencitas, porque yo estaba en ese primer maratón de Madrid haciendo a mano los diplomas de haber participado en la primera maratón de Madrid en una carpa. O sea que nos conocemos de ahí. Está claro que somos muy jóvenes. Bien, yo creo que efectivamente la trayectoria de Marisol la ha tenido que reducir bastante, y aunque sería muy interesante poder estar mucho más tiempo, hoy estamos aquí todos porque queremos valorar en estos días, por un lado, la importancia de la industria del deporte, la importancia que tienen todos los agentes que influyen en ella y, cómo no, uno de ellos es el deporte de alta competición y los éxitos deportivos de nuestros deportistas a todos los niveles. Y ahí es donde tú, como una gran representante de todo el mundo federativo y de la alta competición, quisiéramos que nos valoraras esa influencia clarísima entre ambos. Bueno, yo creo que para todos es sabido, bueno, aquí a lo mejor los más jóvenes no tanto, pero la gran influencia que tuvieron en su momento los españoles, que, bueno, el caso que siempre se pone, ¿no?, del tenis, que realmente movilizó toda la industria derivada del tenis. Se vendieron miles de raquetas, se construyeron espacios para jugar al tenis, todo lo demás, pues así en cada uno de los deportes, donde de alguna manera España está a la cabeza de esos deportes, pero no necesariamente en este mundo tan global. En este momento es ya solamente el hecho concreto de que sean los españoles, porque ya está todo mucho más globalizado, pero eso es, yo entiendo que uno de los grandes movimientos digamos, de la industria del deporte. Nosotros lo hemos vivido también con el triatlón. Hemos tenido campeones del mundo que quizás no sean muy conocidos porque somos un deporte en realidad, comparados con los demás, pues somos un deporte pequeño, tenemos muchísima incidencia dentro del programa de los Juegos Olímpicos, pero bueno, hay que saberse situar donde cada uno está. Pero yo me imagino que ahora que esto ya sí es muy novedoso,
me pregunto cuántos volantes del bádminton se venden por Carolina Marín. Por Carolina Marín, ¿no? Y además por una mujer y, por supuesto, todo el tema que puede referenciar los éxitos deportivos de las mujeres que están atrayendo directamente a las niñas, además muy jovencitas en este momento, a la práctica. En este momento es del fútbol fundamentalmente, pero luego todo el mundo sabemos que en la segunda etapa a lo mejor eligen irse a otros deportes. Por lo tanto, sí que podemos sentenciar algo que obviamente todos pensamos y conocemos, ¿no? Pero que el éxito deportivo que se puede producir en cualquier lugar del mundo, Australia, se puede acabar reflejando en infinidad de material deportivo, en determinadas instalaciones deportivas y en ejercer ese efecto liderazgo que tiene la alta competición también sobre el deporte de base y sobre el deporte de ocio y salud. Pero como estando tú aquí, Marisol Casado, el triatlón en concreto, es verdad que es una especialidad que está produciendo pues turismo deportivo, grandes concentraciones. Me gustaría que nos contaras en concreto el triatlón, la cantidad de cosas que está generando en las ciudades. Bueno, en este punto me gustaría hacer también un inciso en que el triatlón es de los deportes que más material necesita. Desde los trajes de neopreno, que son carísimos, por cierto, desde los trajes de neopreno a las zapatillas, ¿no?, de correr, pasando por las bicicletas. Entonces, realmente, bueno, no es lo que más nos guste, porque al final sale carísimo, pero siempre decimos lo mismo, tenemos tantas posibilidades de participar en triatlones de base, en triatlones populares, en triatlones que no necesitas tener como un material tan específicamente bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que está claro es que se mueve dentro de lo que es el triatlón muchísimo material y además de alta tecnología y además siempre dispuestos a probar algo mejor, etcétera, etcétera. Hay un espíritu muy especial con el material dentro de lo que es el triatlón. Eso por una parte, digamos que son los consumidores. España tiene 30.000 licencias que, bueno, por supuestísimo, muchísimos deportes tienen más, muchos otros deportes tienen más, pero nuestros deportistas hoy por hoy se gastan el dinero en el material, en el mejor material deportivo posible. O sea, estos son los consumidores. Y después también ocasiona muchos desplazamientos. Sí, ¿no? Claro, y ahora voy con ello. Nosotros creo que sobre todo en España, pero también en el mundo, hemos sido líderes de pasar del deporte de alta competición al deporte a dar cabida en la misma competición, en el mismo espacio competitivo al deporte popular. Nosotros le llamamos grupos de edad en representación de todos los países. Entonces, esto genera a la ciudad a la que acudimos con los campeonatos, genera un impacto económico muy, muy importante, porque estamos hablando de un deporte que practican una clase social media alta y que utiliza lo que hemos estado hablando, el turismo, o sea, utiliza el triatlón como parte del turismo. Entonces, nosotros internacionalmente tenemos dos productos muy importantes, que uno es la gran final del Campeonato del Mundo, donde ahí está la élite y los grupos de edad, que en total vienen a ser una movilización de unos 5.000 participantes, y eso normalmente los estudios nos han dado que multiplicado por 2,5, porque viajan con familias, etcétera, etcétera,
pues hacen que el impacto económico sea muy importante para según qué ciudades. En el caso de España, concretamente, bueno, España está muy a la cabeza, tanto en deportistas, por supuesto, que hemos tenido los gallegos, Raña y Gómez Noya, que Gómez Noya ha sido 5 veces campeón del mundo. Pero bueno, él está muy a la cabeza en deportistas, pero está muy a la cabeza en organización. Ha sido una de las federaciones nacionales que han sabido coger las riendas realmente del deporte y de alguna manera no dejarlas sueltas, sino estar muy encima de ellos, cosa que en otros países eso no ha sucedido. Entonces, realmente el éxito o el boom especialmente económico de la Federación de Triatlón no es que sean muy ricos, pero sí que han subido muchísimo en lo que están haciendo. Viene en parte porque están al frente de las organizaciones de los grandes eventos, cosa que no sucede en otros países, que se derivan inmediatamente a otras empresas, a otros sectores de la organización de eventos. Entonces, nosotros ahora tenemos muchísima actividad aquí. Tuvimos el año pasado la gran final en Pontevedra. La ciudad es muy pequeña, pero ese tamaño de ciudad, con toda la gente volcada en la calle a ver a los grandes deportistas, realmente ha hecho de Pontevedra, dentro del mundo del triatlón, pues un lugar muy específico y muy querido por todo el mundo, porque cuando estamos hablando de mundo, hablamos del mundo mundial. Y bueno, pues hemos podido hablar muy bien y han estado probando la gastronomía gallega. Hemos hecho parte también algunas de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional y hemos hecho parte del Camino de Santiago, etcétera, etcétera. Con esto lo que quiero decir es que efectivamente nos entrelazamos con el turismo, con la economía, con la economía, con los tele. Doy fe. Mi municipio también tiene y acoge grandes pruebas del duatlón y es cierto que lo que supone este deporte, lo bien que ha gestionado esta parte. Por ejemplo, tenemos competiciones en ciudades pequeñas en España, competiciones nacionales, bueno, y también internacionales, porque acabamos de tener una Copa de Europa en Melilla, por ejemplo. Y claro, al final, yendo a una ciudad pequeña con cuántas nacionalidades, a veces son 20 nacionalidades o a veces son 50 nacionalidades diferentes, eso siempre es un aliciente muy grande para las propias ciudades y para el retorno que ofrece. Y además del triatlón, bueno, pues nosotros todo el mundo parece que sabe lo que hace todo el mundo, pero en realidad tú después de 14 años en el Comité Olímpico Internacional, a mí también me gustaría que nos acercaras un poco a qué se hace en el Comité Olímpico Internacional. Sí, porque todos sabemos mucho, pero al final nos gusta. Y cómo has visto evolucionar estos organismos, que también a veces son motivos de grandes debates, desde que tú estás en él, que ya son 14 años, de 2010 hasta ahora. Pues la verdad es que he tenido el grandísimo privilegio. Yo nunca hubiera pensado que iba a ser miembro del Comité Olímpico Internacional. Pero bueno, el Comité Olímpico Internacional es una cosa muy básica que necesitamos saber, ¿no? Tiene 3 pilares fundamentales. El pilar, o sea, miembros que proceden de los deportistas que se eligen en las Olimpiadas. En ese grupo está, por ejemplo, Gasol. Miembros que proceden de federaciones internacionales,
en ese grupo estoy yo, pero representando a las federaciones internacionales. Somos 12 u 11 que representamos a 36 federaciones internacionales. Y otro pilar es la representación de los comités olímpicos nacionales, es decir, por ejemplo, el Comité Olímpico Nacional, el Comité Olímpico Español no es miembro del Comité Olímpico Internacional, o sea, el presidente no es miembro. Curioso. Eso sí, sí, porque que son otras 12 personas. Y los individuales, aunque no está escrito, pero yo lo puedo decir, tienen mucho más poder que los que pertenecemos a los grupos. Y ahí tenemos a Juan Antonio Samaranch, que yo espero y confío que a lo mejor al año que viene que hay elecciones, pues a lo mejor vamos a tener un presidente, volvemos a tener un presidente Samaranch del Comité Olímpico Internacional. Primicia. Bueno, primicia, especulación. Una posibilidad. Especulación total. Y bueno, dicho esto, yo entré por ser presidente de Federación Internacional. Y claramente por ser mujer también, pero tenía los méritos suficientes para poder entrar. Entonces, esto estoy hablando del 2010, yo entré en la sesión que se celebraba con los Juegos de Invierno de Vancouver. Casualmente mi oficina está en Vancouver, eso fue una casualidad. Estaba en Vancouver, ahora mismo está en Lausanne y en Madrid, y eso también es interesante para lo que aquí estamos tratando. Nosotros empleamos en España no sé cuántos trabajadores están en este momento, pero bueno, es una federación pequeña y además es la oficina operativa. La sede la tenemos en Lausanne, en la ciudad olímpica. Entonces, bueno, me voy perdiendo de lo que voy diciendo. No, te hemos preguntado lo que acabas de explicar y también un poco qué cosas han ido cambiando. Sí, ya está. Entonces, cuando yo entré, había muy pocas mujeres. Es que me gusta decirlo en un principio porque yo he sido la primera presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Español, antes de ser miembro antes de ser presidenta de la Federación Internacional, etcétera, etcétera. Y entonces, me gusta decir eso, éramos muy pocas mujeres y eso ha evolucionado y he sido partícipe de la evolución en primer grado, por decirlo de alguna manera, porque tuve el gran honor de coordinar el grupo de trabajo Mujer y Deporte de la igualdad de género y que nacía de la Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional y que en este momento ya se está evaluando y se están viendo clarísimamente cuáles son, cómo hemos subido en el número de miembros del Comité Olímpico Internacional. Estamos prácticamente en un 40%, 40 y tantos por ciento. En las comisiones somos más mujeres que hombres, etcétera, etcétera. Se hizo un trabajo que también era muy importante dentro del propio deporte, de asegurarnos que la televisión daba el mismo tiempo a las retransmisiones de mujeres que de hombres, que las sedes de los deportes eran iguales, no que tuviéramos para el baloncesto masculino una sede en el medio de la ciudad y cuando querías ir a un partido de las mujeres tenías que buscarte una brújula para ver dónde estaban. Todas estas cosas están... La forma de elegir las sedes olímpicas también está cambiando, las sedes. ¿no? Ese es el otro cambio fundamental. Digamos que cuando Madrid perdió por tercera vez, digamos, esa fue la última vez que se ha hecho de esa forma, que era, bueno, pues realmente había muchos perdedores. Eso es lo que realmente se veía, ¿no? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? En que ahora se trabaja directamente con las ciudades candidatas que tienen interés, se va trabajando sin
sin necesidad de ningún tipo de compromiso en un principio. Después hay otra fase en la que, digamos, habría un compromiso si les parece oportuno, y ya pues en la tercera fase se hace una propuesta de la comisión de futuras. Hay una comisión específica para hacer esto, pero no pasa, digamos, por... Finalmente, por supuesto, lo apoya la Asamblea, se vota y lo elige la Asamblea, pero ya no elige, sino apoya normalmente una candidatura. La última vez que había más de una candidatura en liza fue París y Los Ángeles, que se eligieron las dos, con unas para este año 24 y la otra para el 2024, 25, 26, 27, 28. 28. Menos mal que estoy en la comisión, que si no... Bueno, y una cosa, que has nombrado Madrid. Al margen de las preguntas preparadas, ¿tú cómo ves que España... ¿Hay algo que no sepamos? ¿Alguna intención de alguna ciudad española, de Madrid nuevamente? Bueno, ¿O cómo lo ves? Hubo un rumor un día, porque estamos estudiando algo así, lo estamos estudiando algo así, creo que fue la frase. Y justo yo tenía una reunión en el CIO al día siguiente y llamé al Comité Olímpico Español y digo, ¿sabemos algo? Lo mismo que estás diciendo, no sabemos nada. Desafortunadamente, porque yo creo, además como madrileña que soy, que Madrid tendría que estar en ese grupo de trabajo que están estudiando ahora. Evidentemente, yo creo que el mayor problema es que traspasa los 4 años de gobierno que tienen, etcétera, etcétera. Entonces parece como que no es interesante estar trabajando para otros que vayan a venir más tarde. Pero realmente yo insisto en esto, en que estar dentro de los grupos de trabajo es el primer paso, que a lo mejor te quedas en ese paso y no pasa nada, ¿no? Sí, pero es la posibilidad de poder. Entonces, como ahora ya están hasta el 2030 y pico, ¿no? Ya me parece ocupado. que es en Australia, después del 28 es el 32, ¿no? Pues ya es Australia, pues ahora se están estudiando otros. Y o sea que de aquí podemos sacar un clúster de la industria del deporte y una candidatura española, Madrid, por supuesto. y una subsede en Zaragoza fácilmente. Sí. O sea que vais a tener muchísimo trabajo de aquí en adelante. Lo podemos pedir para Zaragoza. Tampoco... Repartimos, no importa. Esto lo vamos a organizar mañana viernes, por la mañana. Bien. Pues París, has nombrado el género. El género está en todas partes, en la industria del deporte también faltaría más. Marisol fue la primera presidenta de la Comisión de Mujer y Deporte, del COE. Y yo también he estado en muchas líderes de estas, y seguimos en Mujer y Deporte. Seguimos con pico y pala. Entonces, bueno, algo también vamos a decir, ¿no? Primero, en el tema olímpico, París parece ser que la primera vez que ya iguala. Claro. Que ya es totalmente igualitaria en participación femenina y masculina, algo que celebramos todos. En la industria del deporte, en la gestión del deporte y en la participación federativa nos queda dato, nos queda mucho porcentaje y incluso a mí lo que más me mosquea o me preocupa, también porque llevo en esto 40 años y algo no hemos hecho bien del todo, que ese porcentaje de ficha federada sigue ahí. Hay más participación absoluta porque se hace más deporte, ¿no? Pero ¿sabemos algo más de por qué no nos incorporamos más? Yo creo que no. Vosotros seguramente, además, probablemente sabréis más que yo, pero yo siempre cuando me han hecho esa pregunta siempre he dicho lo mismo. Nosotras hemos empezado 100 años más tarde. Bastante rapidito, vamos. No, bien, entonces, bueno, bien, yo soy muy positiva, ¿eh? Entonces, pero bueno, yo creo que se dan pasos muy, muy grandes. Claro,
como ya he dicho antes, en el Comité Olímpico se ha hecho un esfuerzo muy grande por llevar a cabo todo ese plan que se había trazado, que ya sabemos todos que muchas veces se trazan los planes, pero esos planes luego se quedan ahí, ¿no? Y ahora yo sí que estoy completamente segura que van a que se va a dar un salto. O sea, Sí. nosotros creo que nuestra generación hemos estado derribando la puerta durante mucho tiempo. Ahora la puerta está abierta, como yo cuando empezaba a decir, yo entré en el CIO por ser mujer, porque ya había una concienciación, porque en el Comité Olímpico Internacional ha habido concienciación desde antes de Samaranch, o sea, desde Samaranch, pero de la primera época, quiero decir, que se conformó la Comisión Mujer y Deporte, etcétera, antes del 2000, en el 1900. No, yo soy optimista por Sí. naturaleza, pero es cierto que, bueno, cuando empiezo antes, ya en el INEF como estudiante, pues ya estábamos hablando de ello, ¿no? Y es verdad que ahí lo que me considero yo también es un poco parte de todo este ámbito y de no haber conseguido en el tema haber avanzado un poquito más, ¿no? Seguimos hablando 30 años después y bueno, otros deberes que tenemos más. Tenemos el clúster, la candidatura y ahora el subidón también para la industria del deporte de la presencia femenina. Yo tengo que decir Apuntar los deberes. que aquí yo me he sentido muy bien. Hay muchísimas mujeres Sí. comparados Y con otros estamentos. Aquí yo cuando he visto quienes han abierto, había más mujeres que hombres. Yo siempre voy contando. Y eso es, bueno, es muy importante. Nosotros nos ha tocado eso, abrir las puertas y actuar, que es lo que yo siempre digo, como role model, ¿no? Y estar muy concienciados en que las que hemos estado porque somos las excepciones, no por otra cosa. Porque hay veces que se dice, no, yo no he tenido problemas, ¿no? Sí, es verdad, no has tenido problemas, pero es la excepción. Todos los números, porque estas cosas hay que hacerlo con los números delante, los números verdaderos. Exacto. Y tal. Bueno, hablando de París y el género, sí, efectivamente es el 50-50% de participantes. También se está muy cerca de participantes en jueces y árbitros, también está bastante cercano. Pero luego entrenadores y líderes, ahí suspendemos. Pero es muy importante darse cuenta de lo que ha supuesto el que sean el mismo número de participantes de hombres y de mujeres. Sí. Ha habido que hacer transformaciones muy severas en algunos deportes para que dejen espacio, para que las mujeres participen en un deporte determinado. El boxeo, por supuestísimo, bueno, que mejor no hablar de boxeo porque entramos en otro campo. Pero, por ejemplo, piragüismo ha tenido que dejar, pues, por decir una cosa que yo no me lo sé, pues los 1500 metros los tiene que quitar a los hombres para que puedan entrar las mujeres, para que al final sea igualitario. Entonces, hay que darse cuenta el esfuerzo tan grande que se ha hecho para que al final sea el mismo número de hombres que de mujeres. Y además del género, tú la Olimpiada de París, que bueno, todos hemos leído cosas que se preveían como muy maravillosas, ese desfile por la escena. ¿Cómo lo estáis viendo desde el COI? ¿Hay mucha preocupación o va a ser una gran edición? Yo creo que todos tenemos la preocupación de la seguridad, sí. Eso está claro. Porque bueno, estamos en una situación muy, muy complicada. Dicho esto, sí que porque lo hemos podido anticipar, la seguridad, el despliegue de seguridad es tremendo. Va a ser increíble.
Entonces, bueno, pues a lo mejor vamos Pues a ahí estar vamos. más seguros que de otra manera, pero evidentemente ese es un problema. Siempre hay problemas de seguridad y siempre hay problemas que normalmente se van resolviendo. Después de haber sido capaces de haber hecho los Juegos Olímpicos de Tokio en medio de la pandemia, pues creo que se da prueba de que las cosas, cuando se quieren hacer y se tienen medios para hacerlos, se pueden hacer. Ahora, ¿qué se espera de París? Pues la gran celebración, porque realmente van a ser... Tokio fue muy triste porque no había espectadores. Claro. Entonces ahora va a ser todo lo contrario. Realmente estamos en el centro de la ciudad y yo voy a hablar de mi libro, que por ejemplo el triatlón, la natación se celebrará en el Sena y quiero explicar, o la Sena, perdón, creo que es femenino en francés, ¿no? Aquí le llamamos el Sena siempre. En el Sena, y la bicicleta corre por los Campos Elíseos y tenemos el área de transición en el puente de Enrique IV, que es el más rococó. ¡Ay, qué bonito! Es realmente espectacular. El voleibol playa está debajo justo de la Torre Eiffel. Es decir, que en la gimnasia me parece que es en el Gran Palais. La esgrima también. Entonces, bueno, vamos a una espectacularidad fantástica. Pero quiero hacer una incidencia muy grande en el legado que dejamos y que, en cierto modo, muy implicado deja Triatlón, y es que se ha hecho una inversión en la limpieza del río impresionante. Era un proyecto que ya el municipio ya lo tenía adelantado, pero claro, con la decisión tomada de que triatlón y aguas abiertas se celebrara en el río, pues se ha hecho mucho más presión y se han terminado los trabajos y esperemos que no llueva torrencialmente durante 3 o 4 días antes, porque no podríamos participar, pero están puestos todos los ingredientes para que tengamos. Y esto es un claro ejemplo también de los cambios que se están haciendo. Ya está el legado hecho. Antes de que se celebren los Juegos. Creo que el mundo entero, de alguna manera, tenemos también esa esperanza de que sean unos grandes Juegos espectaculares y que los podamos vivir sin tantos miedos. Creo que puede ser incluso generar un efecto muy positivo hacia todos. Y ahora ya vamos agotando tiempo y antes de que puedan pasar a hacer preguntas, bueno, como sabes, aquí estamos para valorar tú. ¿Por qué crees brevemente que estaría muy bien tener un clúster de industria del deporte en nuestro país? Hombre, te acabo de preguntar, ¿por qué crees que estaría muy bien? Lo siento, lo que tú opines. A ver, a mí me da vergüenza decirlo, pero porque es muy obvio. La unión hace la fuerza, ¿no? Para mí, que estoy menos relacionada con que vosotros en este aspecto, ¿no? Porque estoy muy metida en lo que es la gestión, pero en una federación internacional, ¿no? Pero la unión hace la fuerza. Para mí es obvio, no cabe ninguna duda de que tiene que ser mejor. Ahora bien, yo creo que, y espero que estéis de acuerdo conmigo, pues que esa gestión es muy complicada, porque supongo que se necesita muchísima flexibilidad por parte de todos, ¿no? Para que realmente las cosas funcionen adecuadamente. Porque si es un reino de taifas aquí y allí, pues no se podrá hacer nada, pero a mí me parece lo más lógico. Es más, hasta dices, como que no está creado, ¿no? Hacerle preguntas. A ver. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí. Hombre. A ver.
fácil. Hola. Sí, tenemos todavía 10 Sí, minutos. sí. Muchas gracias. Marisol, estuvimos juntos en Sporacor, en Gold Coast, en Sí. Australia, y eres una persona que está en muchos sitios, ves cómo se organizan otros países, cómo organizan la estrategia de sus industrias del deporte y cómo tienen esos espacios para hacer el lobby con las federaciones. O sea, eso nosotros intentamos desarrollar Spain Sport Global como oficina de estrategia internacional para la captación de eventos, para todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo percibes tú? O sea, nosotros realmente, como España, deberíamos contar con ese tipo de oficinas que nos ayuden a que, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, las consultoras sean españolas o por lo menos de lengua hispana y que no se lo lleven todo las consultoras anglosajonas y tal. No sé cómo ves tú ese tema. Yo lo veo bien. Gracias por la pregunta. Yo la semana pasada precisamente estuve en Sporacor, que se celebró en Inglaterra en este caso. Y bueno, hacía 5 años que no se hacía por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Creo que ese es un primer paso muy importante para todo lo que estamos hablando allí. Para los que no sepáis, a todas las federaciones internacionales estamos asociados en ASOIF, que es la Asociación de Federaciones Internacionales Deportivas de verano, de programa de los Juegos Olímpicos en verano. Y entonces ahí hacemos la Asamblea General, por lo tanto están todos los presidentes y todos los secretarios generales de todas esas federaciones, y algunos llevamos también a nuestra gente de marketing, a nuestra gente, porque vamos a pescar. Claro. Porque ahí es donde están, por parte de los países, pues UK Sport, Australia, Canadá, Edmonton, o sea, hay países y regiones y son países y regiones que están interesados en acoger pruebas deportivas. Entonces, es un lugar, una feria, digamos, muy, muy interesante. Y si España debería tener, por supuesto que sí. España tiene una cosa que está supliendo eso, que es Fitur. Como Fitur realmente es tan grande, pues realmente hay un espacio, y entiendo que cada vez hay más espacio dedicado al turismo deportivo. De hecho, entonces, de alguna manera, pues ahí se suple, pero creo que al mismo tiempo que estaba allí UK Sport, pues el Consejo Superior de Deportes también podría estar, y podría estar acogiendo a un grupo de lugares aquí en España para acoger deportes, campeonatos deportivos. Pero lo que sucede también es que España se vende por sí sola, fundamentalmente en deportes al aire libre por la climatología. Nosotros, por ejemplo, es de los pocos lugares donde podemos acoger un campeonato en el mes de noviembre o en el mes de octubre, y podemos coger los dos hemisferios, el norte y el sur, ¿no? Porque se puede participar por el tema de la temperatura. Entonces, bueno, como el cambio climático está encima, tampoco podemos hablar mucho de ese tema, porque no sabemos qué vamos a hacer ya cuando tenemos que competir a 40 grados de temperatura, porque no, eso es todo menos sano, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una nota negativa, pero... Aquí, Juan Luis. Marisol, los Juegos Olímpicos han sido el paradigma del turismo deportivo y en cierta manera, del impacto económico. ¿No es cierto que las controversias que se
se han provocado en las últimas ediciones, quizá un poco por megalomanía, por inflación del precio de las ciudades, está desvirtuando un poco ese valor de producto turístico deportivo? Bueno, yo creo que por más esfuerzos que se hagan, el tema de la inflación, ¿no?, que estás hablando, pues es un problema que nosotros pedimos que vengan firmados los precios de los alojamientos, etcétera, etcétera. Pero luego en ciudades tan grandes también como es el caso de París, pues no sé, digamos que eso no se puede controlar tanto. Hombre, yo creo que volvemos a lo mismo. Depende de dónde se realicen los juegos, pues así se mueve más gente o menos gente por cuestiones de seguridad, etcétera. En el tema de París, pues volvemos a tener, o sea, se están vendiendo entradas, es impresionante. Luego hay cosas como, por ejemplo, mi deporte que prácticamente no tiene entradas, o sea, pero se están vendiendo y porque ya se ha hecho, y todo esto es turismo deportivo, porque evidentemente el turismo deportivo nosotros en nuestro deporte lo vemos como participación y ahí había anteriormente había un epígrafe de que nuestros fans son participantes también, pero es esa unión, ¿no? Pero vamos, el turismo deportivo es eso, o participar o ser fan, ¿no?, del deporte, ir a ver deporte. Yo creo que esto depende muchísimo de la ciudad donde se vaya a hacer. Vamos a ver qué pasa en el futuro con Australia, con Los Ángeles. Los Ángeles, bueno, pues va a tener un modelo económico muy diferente de lo que tiene París, por ejemplo. En Estados Unidos ya sabéis que se paga por respirar. Entonces, pues bueno, entonces no hemos hablado de una cosa que es muy importante, que quiero que sepáis, que es la modernización, digamos, también de los Juegos Olímpicos, entrando como están entrando deportes o especialidades o modalidades deportivas completamente novedosas, ¿no?, como pueda ser el breakdance. Y pongo ese ejemplo porque eso ha sido elegido por el país, como antes eran los deportes de exhibición, ¿no?, que nosotros tuvimos en Barcelona la pelota vasca, ¿no?, eso entiendo yo. Pero ahora con el breakdance realmente pues se ha pensado muchísimo en la propia ciudad, en los suburbios de la propia ciudad, la propia oficina, la oficina del comité organizador también está en Saint-Denis, que es donde se ha construido la única construcción grande que se ha hecho, que ha sido el centro de natación, también en Saint-Denis. Y bueno, pues han dejado un barrio, ya este es otro de los grandes delegados, que estaba muy deteriorado y ahora mismo ya en los últimos 4 años que yo he estado yendo se está viendo que está mejorando muchísimo. O sea, que siempre se ha hecho, pero efectivamente se busca integrar y incluso las nuevas especialidades buscan ser integradoras de todas las personas hacia los Juegos Olímpicos. Bien, quedaría tiempo para una pregunta. Porque hemos adelantado mejor que el AVE, ¿eh? Íbamos a hacer, pero hemos cogido y lo hemos recuperado todo. Muy breve, Marisol. ¿Qué podemos hacer para conseguir que el pádel sea olímpico? Dos recomendaciones. Bueno, olvidaros. ¿No es posible? No. ¿O conseguir ser deporte invitado en Los Ángeles? No, eso sí, ser deporte invitado, eso creo que eso es lo primero que deberíais hacer. Es el paso natural, pero es el paso natural. Es muy difícil porque se opone, y eso lo conozco porque he estado en eso, se opone la Federación de Tenis a más raquetas. Tenéis que haber ido a Saint-Denis antes.
No, jugar al bueno, pádel. y tú lo sabes, empiezan a haber muchos intereses por parte de las marcas de tenis. Estamos haciendo un ejercicio muy importante en Estados Unidos para que esa parte lobista y que las marcas vean que además de vender raquetas pueden vender palas, que es lo que están haciendo. Pero bueno, ya hablamos. Bien, pues ¿queda alguien con...? ¿Fernando? Perdona. Pues nada más que agradecerle muchísimo que haya venido aquí a Zaragoza, porque yo creo que ha sido realmente interesante todo lo que hemos hablado. Y concluir también a través de ella, pues que todos con intereses distintos, pero confluimos en un gran interés común, que es el deporte, y en este caso la industria del deporte. Así que yo creo que si somos capaces de hacerlo bien, de dejar determinadas parcialidades por nuestra parte y, como ella nos ha dicho, trabajar, no hacer solo una explosión de unificación, sino de continuidad, yo estoy segura que todas las personas que yo conozco en esta sala son más que capaces de hacer realmente una cosa muy potente. Muchas gracias a todos y viene el buen momento del coffee break. Y un aplauso para Marisol, por favor. Gracias. Tenemos el coffee break preparado al fondo y a la 1 vamos a por la tercera sesión de la